probablemente sea el primer programa que están viendo, probablemente sea una seguidilla porque me dijeron que arrancan viendo el programa y después ya se enganchan con todo lo que hay en YouTube. Así que un saludo para todas esas personas que encontramos por la calle, nos escriben en las redes sociales y nos dicen que se enganchan con lo que es la historia paraguaya. Y para hablar de eso, le damos la bienvenida a mi izquierda al señor Domingo Ayala, el mito. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? Sí, la vez pasada me escribió un tipo de España, me dijo que estaba viendo el programa. ¿Le crees, al ser mi historia, y le creo que porque me envió un audio y el tipo tenía tonada de... Acento español. Sí, acento español. Mira vos, qué grande. Sí. A mi derecha el señor que hace posible este programa, el que sabe todo, el que sostiene este programa. Papá. El señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo les va? Súper ¿Cómo les va, bien. muchachos? ¿Te invitaron ya a comer Tranquilo. asado? Me invitaron. ¿En serio, Bastante ya. Sí, bastante. ¿Y ya aceptaste? Sí acepté, pero no puedo cerrar fecha porque en serio tengo mucho trabajo. Pero yo acepto las invitaciones a asado, sin problema. Bien, entonces llegaron ya las invitaciones. Ya llegaron las correspondientes. invitaciones. Mucha gente que ve el programa. Mucha gente que ve el programa y gracias al programa me voy nutriendo también de información porque ya me compartieron documentos, Bien. relatos, Sobre cosas que fotos. ya hablamos, te pasaron Sobre más cosas info. que hablamos, alguna que otra puteada también, pero bueno, está bien, es parte del formato. Ya no te calienta más Los los comentarios. comentarios. No, eso ya, por suerte cuando ya empezó el programa ya no me importaban más los comentarios, o sea, Ya pasaste esa etapa. ya venía yo remando con el tema de la historia hace años, entonces hoy en día ya no me... No ya te sorprende. ya Siempre no- hay el que te quiere mandar A estudiar. Anda, lee más, te dice. Yo sí. Había uno que decía así. Dale Domingo, más, ¿te sí. pidieron foto en la Casa de la Independencia? Sí, me pidieron que dos personas me pidieron fotos en la Casa de la Qué Independencia y grande. me sentí muy... Es que le parece para el mariscal. Vos Mira sabés, cómo está ahí. vos sabés que a mí me pasó algo, la otra vez estuve compartiendo también un espacio publicitario con Roque Santa Cruz. Y la gente, dos personas también vinieron y me pidieron fotos a mí. Estaba Y estaba Roque. Roque. O sea, Estaba- Y estaba Ariel Delgadillo. increíble Y le pidieron programa. a Fabián Chamorro. Sí, este programa es increíble. Le mando saludos a toda la gente que nos ve. Gracias a la gente por la buena onda. Y que por nos la- pide fotos. Y somos, me di cuenta que va para otro público, pero mucha gente así mayor, tipo 40, y eso ve el programa. Así que le mando saludos y gracias por bancarnos. Hoy vamos a hablar de fútbol. Se mezclan la historia y el fútbol que siempre van de la Sí, mano sí, también. sí, sí. Así que a lo largo de su historia, Paraguay tuvo futbolistas que lograron destacar en distintos clubes del mundo, también en la selección nacional, donde algunos consiguieron convertirse en campeones de América. Sin embargo, el escaso registro audiovisual y el paso del tiempo hicieron que cayeran en el olvido, pero la curiosidad de saber quiénes son las leyendas del fútbol nacional hizo que sus nombres vuelvan a ser temas de conversación. Por eso hoy en el mito y la historia, los futbolistas legendarios del siglo XX que nacieron en Paraguay. Y este apellido me suena y no sabía que era jugador. ¿Quién fue Atila Salustro Domingo? Usted que fue casi... ¿Vos estás haciendo publicidad? No. Usted que casi fue jugador. ¿Fue jugador? Sí, casi. No, fuiste No, jugador. No, casi. ¿Por qué casi si jugaste en la No, infer- porque no llegamos a primera división, papá. Ah, y eso es ser futbolista. Sí, eso es ser futbolista. ¿Y quién fue Atila Salustro según el mito? Y él fue un exjugador del Napoli. Yo tengo una historia de él que supuestamente el presidente le llegó a regalar un auto. Y Ay. el tipo salió un Fiat. El tipo salió del estadio, pues sin querer le chocó a un peatón. Sin El querer. peatón estaba por cruzar la calle, entonces le chocó. Él se bajó a ver al tipo, a verle al tipo si no le pasó nada y esas cosas. Y el peatón se dio cuenta de que él era el jugador del Napoli, entonces tipo le pidió disculpas otra vez y tipo miró si no le pasó nada a su auto. Ay, ¿Entendés? güey. Así de grande era el tipo en Napoli. En serio, yo no sabía mucho. La primera vez que escuché, como le digo, tenía más como una marca más que un jugador. ¿Quién fue Atila Salustro según la historia, Fabián? Bueno, Atila Salustro fue parte de una familia muy grande de inmigrantes. Su papá y su mamá vinieron de esa región de Italia. Se instalaron en Paraguay, vinieron De Nápoles. de Nápoli. Les invitó un médico paraguayo llamado David Lofrucio, que les dijo, vengan a Paraguay, en Paraguay van a poder realizar negocios tranquilos. Europa estaba muy ya Segunda Guerra conmocionada. Mundial. No, faltaba todavía para la Segunda Guerra Mundial, pero había muchos problemas. Había problemas, inestabilidad política, mucha violencia política. Entonces vinieron a buscar más tranquilidad a Paraguay
Eran de clase alta, los padres. Tenía lo de plata. Tenían plata y comenzaron a enviar a sus hijos para estudiar a Italia. Tuvieron 8 hijos. O sea, era una época que las familias eran grandes. Y comenzaron a enviarlos. Atila se fue a... o sea, no volvió, nació en Paraguay él. Se fue a Italia a los 12 años aproximadamente para hacer lo que sería la secundaria hoy en día aquí y se metió con el tema del fútbol. Sus hermanos mayores ya estaban en universidades y él comenzó a ser futbolista y su papá no permitía que cobre un sueldo como futbolista. Porque decía que el fútbol no era para hacer plata, era una representación de la ciudad. Él representaba a la ciudad. Representar Nápoles. Claro. Como la selección, vamos a decir. Se llamaba, cuando Atila jugaba en Nápoles, había 2 equipos en Nápoles. Él se llamaba Inter Nápoles. Cuando se juntan los 2 equipos de la ciudad, se forma el Nápoles. Y ahí también él continúa jugando en el equipo. Es uno de los goleadores del equipo. Creo que es el quinto o sexto goleador. 109 goles, sí, no sé 109 goles metido en más de 250 partidos. O sea, se le decía el galgo porque era muy rápido y por la pinta que tenía. Y fue la primera leyenda del Napoli. O sea, por supuesto, después vino Maradona y Maradona puede eclipsar a cualquiera, pero en Napoli es recordado como una de las figuras más preponderantes. Está Maradona y después está el resto, pero él es uno de los principales hoy en día. Él fue administrador del estadio los últimos años de su vida, o sea, a ese nivel llegó. Formó parte entonces de la institución. Formó parte de la institución, jugó y se tuvo que retirar porque se estaba acercando ¿Murió a la en guerra. Italia o murió en Paraguay? Murió en Italia, en Roma murió. Murió en la década de 1980 y él está en el Salón de Oro del fútbol italiano. Pero al final él terminó cobrando, ¿verdad? Sí, a partir de 1932 hubo un problema. Llegó la guerra del Chaco. Entonces le dijo a su papá, bueno, acá no te voy a poder enviar plata como te enviaba anteriormente porque había ciertas restricciones. Y tuvo que comenzar a cobrar. El papá murió acá en Paraguay. Sí, ellos sí fallecieron. Según escuché, fue 900 liras su primer sueldo y después subió a 3.000. Sí, pero convengamos que en esa época tampoco no era que el fútbol era así como ahora. No es como hoy que... No se monetizaba demasiado. Pero y tampoco. Ellos ya tenían negocios familiares. De hecho, que de eso terminó viviendo él cuando dejó el fútbol. Después vino la Segunda Guerra Mundial y él quedó por Italia. ¿Cómo es que Fabián sabe estas cosas? Perdón, ¿verdad? Pero... ¿Por qué Atila? Y porque a mí me llamó la atención Atila Salustro, el nombre. Pero Fabián, vos jugabas también fútbol, ¿verdad? No, yo soy un pusatronco. He ¿Vos jugado. algún fútbol o no? Sí, o sea, algún famoso deporte, los... ¿Cómo se llaman? Los exas donde juega cualquiera. ¿De 1 al 10? No, 5. Bien, se defiende. Hay que invitarle al fútbol. Pero él no llegó a ser entrenador después. Él llegó a ser entrenador por muy poco tiempo porque tuvo problemas de salud y después ya le dio la administración del estadio. El antiguo San Paolo, que hoy se llama Diego Armando Maradona. Qué grande. Domingo, ¿le conoces a Heriberto Herrera? Sí, él fue apodado supuestamente como el Hierro. El sargento de hierro. El sargento de hierro. Él era HH2 porque había un sargento antes que él. Que era sargento de hierro, pero era el primero y después él era el segundo. Y HH2 era él. ¿Y por qué se le decía así? Y por su presencia, porque tenía una presencia, era serio, era fuerte, alto y por esas cosas se le decía así. Ah, mira vos. ¿Quién fue Heriberto Herrera y por qué se le decía el sargento según la historia? Heriberto Herrera fue un jugador del Club Nacional que jugó en la selección paraguaya y en la selección paraguaya saltó a España, donde jugó, tengo entendido que jugó en Atlético de Madrid, José. En Atlético de Madrid jugó Heriberto Herrera, pero era el famoso defensor rústico, pues. O sea, no trascendió tanto como futbolista. No pasaba la pelota ni el jugador. No pasaba la pelota. Pero vos sabés que en serio el paraguayo es muy creativo, hay que decir eso. Fue técnico después. Fue técnico y nada menos que fue técnico de la Juventus. O sea, no, creo que salió campeón con la Juve, si no me equivoco. Juventus, sí, salió campeón con la Juve. Unos cuantos títulos. Unos cuantos títulos, tanto nacionales como internacionales. Y también fue técnico del Inter de Milán. Sí, o sea, dos equipos muy grandes. Pensá un poco, hoy hay posibilidad de que un paraguayo sea técnico. Imposible. Chiquearse. No. Bueno, pero en serio, para que dimensionemos lo que fue don Heriberto Herrera. Y lo de sargento viene por la marcialidad con la que manejaba donde están los jugadores. O sea, con la táctica, era muy pesado con eso. Es más,
les voy a decir algo. Dicen que José Félix Estigarribia fue uno de los pioneros en la guerra en movimiento, que después perfeccionaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo hizo don Heriberto. Don Heriberto comienza a pensar en el fútbol total, no en el fútbol por posiciones. Anteriormente, en su época, era el defensor tenía que defender. El número 4 tenía su función específica y no se movía de ahí. No se movía de esa función. Él Él comenzó a pensar justamente el famoso presionar. Que todo el equipo juegue, que todo el equipo busque la pelota, como el famoso, el que tiene la pelota que gana el partido. Entonces don Heriberto comenzó a pensar en eso, que después perfeccionaron otros técnicos, por supuesto, pero tuvo esa visión. Y él terminó saliendo por la Juventus porque el famoso le hicieron la cama. El carácter fuerte que tenía, evidentemente, le molestaba a muchos jugadores y terminó peleándose con la mitad del vestuario y terminó saliendo de la Juventus y después se terminó yendo al Según Inter. yo escuché, la Juventus estaba así, desastre en términos de en todos los campeonatos hasta que él llegó y ganó, no sé, 4 títulos. 4 títulos ganó. 4 títulos ganó. Y él era guarambareño. Él sí regresó a Paraguay. Él sí se hizo un buen nombre en Europa. Y a pesar de ese buen nombre dijo, bueno, yo tengo mi tierra y vino a Paraguay. Falleció ya en este siglo, falleció en Heriberto. Qué grande. Qué loco, José, ¿verdad? ¿tiene una consulta? Sí, José. Adelante, por favor. De hecho, la Juventus hasta ahora le sigue recordando a HH y cada vez que es su cumpleaños le dedica un tweet y un flyer ahí. Y vos sabés que, hablando de tweets, hoy en la vida de las redes sociales, en el año 2000... creo que, no, pero en 2020 el Napoli saca por primera vez un tuit festejando la independencia del Paraguay y agradeciendo por Atila Salustro. Está la foto de Atila con la bandera del Napoli. Qué grande. Qué He visto, loco. creo que Napoli también fue el que publicó con 2 jugadores inglés, el Manchester City fue el que le... No, ese también. fue el Brighton. El Brighton. No, el City también, con jugadores de la época. Porque Roque también jugó en el City. Sí, no me acuerdo, me estoy equivocando, capaz que ahí me van a corregir en los comentarios. Y justamente Atila, por ejemplo, no jugó en la selección paraguaya. Era una época en donde era imposible de Europa cruzar todo para venir a jugar para la selección. Jugó en Italia y fue opacado por el famoso Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza van a recordar por el nombre del estadio del Atlético de Madrid. No, es italiano. Milan. De Milan. De Italia. Y era la época de apogeo de Giuseppe Meazza, entonces en una época en donde no había cambios. No había cambio en el fútbol. Cambio. No, entonces el puesto era el mejor en el puesto, ese se iba. Se quedaba. Ya no había posibilidad. Eso sí, en los mano a mano siempre ganó Atila. O sea que los partidos que jugó Napoli contra el Milan terminó ganando. O sea que eran solamente así 11 contra 11. 11 no había contra cambio. 11 se solían ir en las delegaciones 3 o 4 jugadores más, pero solamente podían entrar si se lesionaba gravemente el jugador. Comía banca y comía banca. Oye, Pero los primeros cambios el primer cambio se autorizó recién para el Mundial de 1958. Un cambio, uno. Hoy en día creo que hay 5 cambios. 5 o 7. 5 cambios. Hubo uno que jugó en la selección paraguaya y que jugó también con España un mundial, ¿verdad? Sí. Y Porque ese es en el que esos vamos a hablar. tiempos no se podía todavía Enseguida jugar. vamos a hablar de él. Porque creo que está en nuestro listado. Acá preguntan, ¿verdad? ¿Es cierto que un actor paraguayo se hizo pasar por futbolista? Me acuerdo un caso de un brasileño que se llama Kaiser. No, es que se Pero hizo pasar no. por futbolista. Este era futbolista. Era los futbolistas. Era futbolista que apellido amarilla era, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Ese no es ¿Cuál es el mito de indígena. ese? El indígena. El que hacía indio en las películas. Sí, que supuestamente el tipo se fue a España a jugar. Primero jugó acá en Libertad, no sé qué, después se fue a España. Y que un día le conoció a un actor en un bar y se empezó a hacer películas. Más o menos. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién fue este, Florencio José? Por Amarilla. favor. Florencio Amarilla. Florencio Amarilla jugó en Nacional. Increíble la cuna por eso la academia. Sí. La cuna de grandes futbolistas. Florencio jugó en Nacional 4 temporadas, jugó después en Olimpia 1 temporada y después, gracias a la selección, también hace el salto creo que jugó el Mundial del 58, que fue el Mundial de Suecia, que fue el Mundial donde Contra Croacia, no sé qué él mete terminó. los 2 goles contra Francia. Probablemente. Él mete los 2 goles contra Francia. Pues Francia nos goleó esa vez, pero bueno, él metió los 2 goles. Y hace el salto al fútbol español, a la primera del fútbol español, donde no juegan equipos grandes, juegan en el Real Oviedo, juegan en el Elche, que también era un equipo donde muchísimos paraguayos jugaron.
Y después, así como dijo Domingo, estaba en un bar y se le acerca un productor y le dice, ¿no querés actuar en películas? Le dice. Necesitaba más o menos el cutis. No, necesitaba vida, el cutis, exactamente. Y tenía el porte de un indio americano. El famoso, estos Sioux y eso. Sí. Y esos fueron sus mayores papeles. Pero actuó en Patton, por ejemplo. Patton llegó a ganar 7 u 8 Sí, Oscar. ganó Oscar. Es una Ganó película. Y varios escuché que Oscar. actuó con Y Arnold actuó con Schwarzenegger y todo. Con Arnold Schwarzenegger, en Conan el Bárbaro actuó también. el No tipo. puede ser. No, estuvo, o sea, fue un actor de reparto. Pero igual. Y estuvo estuvo con los actores más importantes de Hollywood de aquella época. Sofía Loren, por ejemplo, actuó con él, que era la diva de la época. Se pegó el lujo de estar con los mejores. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las películas se filmaban en España. Él no se fue a Hollywood. Ese es el mito de que él era el actor paraguayo que se fue a Hollywood, bola, porque todas las locaciones que usaban las películas para los westerns eran España. Y Conan también filmó en España, y Patton también, gran parte se filmó en España. Entonces, él, como era el actor de reparto que estaba ahí por la localidad, venga y le traían para las películas. O sea, Él no volvió, ¿verdad? No volvió a Paraguay. él no volvió a Paraguay. O Él sea no que era volvió. más barato tenerle a Era más Florencio barato por ahí que tener- mandar a Qué loco. Claro. Sí. Estados Unidos. Era más por economía y ya que estábamos. Pero sí, hay una película que está sentado hablando con Charles Bronson. O sea, yo estoy diciendo un nombre que por ahí los jóvenes hoy no conocen, pero estamos hablando de actores de otro nivel. Sofía Loren, googleen lo que llegó a ser en su momento, la Qué mujer más loco. hermosa del mundo. era. Sí, yo escuché ese nombre en el Chavo del 8. Acá rato Don Ramón decía el nombre de Y Sofía claro, Loren. porque era la Ah. época. Entonces, a él le tocó actuar y compartir reparto con los actores más importantes de Hollywood. Pero él lo jugó en clubes muy grandes No, en en España no. En Rayo España no. Vallecano creo que fue uno de los clubes donde Y jugó también así. estuvo un tiempo como técnico. Ah, como Qué técnico grande. pasó. José, ¿va a tener una consulta? ¿No? Sí. Pasamos. Sí, adelante. Sí, tengo una consulta que quiero saber un poco qué hacía un coquito jugando en el Camp Nou. Coquito Eulogio Coquito Martínez. Otro que salió. Fíjense que ninguno de los que hablamos salió de Cerro ni Olimpia. Eulogio Coquito Martínez salió de Libertad, el mejor Libertad de toda la historia. Según cuentan los viejos. Mi abuelo, que era nacionalófilo, me hablaba del Libertad de 1955. Que era una bestia. Porque dice que era imposible. Goleó a ganarle. River. Le goleó a River. Creo que le metió 5 a River. Cuando 5 a River 1. era el equipo imbatible en América. Bueno, le metió 5, le metió el Libertad de 1955. Y Eulogio era de ese equipo. Y lo mismo también. Él va a la selección y de la selección pega el salto a España. Él sí ¿Al jugó. Real Madrid directo? Él jugó, No. en Barcelona. En Ah, Barcelona ok. llegó a ser uno de los mitos. ¿Por qué un mito? El Camp Nou se inaugura en septiembre del año 1957. Corregime, José, si me equivoco. Septiembre de 1957. Y el que mete el primer gol en el Camp Nou es un paraguayo. Qué Es loco. cierto que él Eulogio llegó a hacer Coquito Martínez. 3 goles en 15 minutos le hizo a... Sí, no, le llegó a al Real. meter a Atlético, le llegó a meter 5 goles en un partido. Y 7. al Real Sí. Madrid le metió Puta 4 goles en un clásico. Estaban perdiendo así y él mete 4 Para goles. vos, en un la clásico. miña mal. Para No, vos. pero no es eso. Estamos loco, hablando Gabriel. de un paraguayo que mete el primer gol en el Camp Nou. Un paraguayo que fue Pichichi, le dicen Claro, allá los Pichichi, voladores. sí. 3 temporadas en Barcelona. No estamos hablando de un equipo, estamos hablando del Barcelona. Y y es recordado. Don Eulogio Martínez es recordado. Hay un museo impresionante. Los clubes de primer mundo tienen museos impresionantes. El Barcelona tiene un museo impresionante y donde hay una imagen enorme de Eulogio Martínez jugando fútbol. ¿Saben por qué él se fue retirando del fútbol? ¿Por qué? Y porque le gustaba comer demasiado. Ah. No le gustaba entrenar. Por eso era En una Coquito. época, por eso era Coquito, probablemente. Y comenzó a engordar Y se además no hizo era tan insostenible. profesional el... No, por más que ahí estaba. sí ya estaba. Ya era. Estamos en una época donde el Barcelona, el Real Madrid y los equipos italianos Los ya se mejores comportaban, ya clubes del eran mundo. los mejores clubes del mundo. Entonces a él le costaba cuidarse. Y se retiró muy joven del fútbol. Es- Y murió también muy joven. Murió trágicamente en un accidente. Estaba cambiando la rueda de su automóvil en la carretera. Creo que en 1983, 1984. Y le atropella un camión. Y le termina Está. mal. No tenía ni 50 años don Eulogio cuando murió.
45, yo ahora se lo investigué, 45 años creo que Jovencísimo. tenía. Consulta. Sí. ¿Hay más preguntas, José? Sí. Ok. Es medio para reflexionar un poco, pero Sí. que el cambio de época, ¿qué tanto daño le pudo haber hecho a nuestro fútbol? Porque en el siglo XX, por ejemplo, años atrás, varios futbolistas salían y se destacaban. Y ahora es como que es un poco escaso lo que... Lo que pasa es que en aquella época el futbolista se quedaba a jugar por lo menos 5 años en el país. Justamente estamos hablando de Don Eulogio, jugó 5 años en Paraguay en primer nivel para hacer el salto a la selección y el salto a Europa. Lo mismo de todo lo que estuvimos hablando, hicieron una carrera en el fútbol. Menos Atila Salustro, que se fue muy joven a Italia, el resto hizo carrera en el fútbol paraguayo. Entonces, eso ya no existe. Hoy salta un jugador bueno y Ya en el le están extranjero transfiriendo. Y algunos inclusive en las divisiones inferiores ya le transfieren. O sea, no hay acá un trabajo previo sobre esos jugadores como para que después vayan Lo que pasa es que destacar. los jugadores ya llevan pibes ya. Claro, Y ya lleva para las se inferiores lleva, de otros sí, se clubes. lleva. Sí, porque a los 24, 25 años, tipo, no explotan, ya no. Y los equipos tiene más tampoco nada que pueden ver. disfrutar sus jugadores. O sea, acá estamos hablando, cuando hablamos de grandes, Cerro y Olimpia, yo no sé cuánto, capaz que Cerro tenga más jugadores ahora en primera de su cantera que Olimpia, creo que. O sea, ya no hay esos, en la década del 80 eran 90% era cantera del club. Hoy en día ya lastimosamente por la dinámica que tiene el fútbol, eso ya no existe. Y cuando sale un buen jugador, se va al año. O sea, no hay tampoco tiempo para disfrutarlo. Y hablando de fútbol, te hablo de Oppo. Sí, porque Oppo es partner oficial de la UEFA Champions League. Con su embajador Lamine Yamal te presentan la nueva serie Oppo Reno 13 5G, equipada con toda la inteligencia artificial que necesitas para tu día a día. La serie Oppo Reno 13 cuenta con la tecnología IP69 sumergible para sacar fotos y videos bajo el agua con una resistencia nunca antes vista. Seguí en @oppo.paraguay y visita nuestra web www.oppo.com/py para enterarte de mucho más. Oppo, partner oficial de la UEFA Champions League. Y además damos la bienvenida a Santo Tomás. Si hablamos del dueño del primer sorbo, del que más sabe de hierba, del santo del tereré, podemos decirle de muchas maneras, pero él hace tiempo que acompaña el ritual de nuestra bebida más querida, y por eso Santo Tomás es la hierba que hierbea a todas las demás hierbas. Hierba mate Santo Tomás, el primero es para él. Y ahora sí, vamos por favor a la historia detrás de la foto. Ese que aparece en la foto se llama Aurelio González. Aquel que conoce la polca en el Club Olimpia, hay una parte donde dice "y bravos leones del gran capitán". Este señor es el gran capitán. Este es el gran capitán que fue teniente en la guerra. En la guerra, cuando estaba por empezar la guerra del Chaco, le vino una propuesta del San Lorenzo de Almagro y él no se fue a jugar porque tenía que pelear por Paraguay. O sea, Qué sí, loco. se presentó como miles de paraguayos voluntariamente para pelear porque tenía formación, o sea, tenía la secundaria terminada. Él accede a la escuela de oficiales de reserva y va a la guerra como subteniente y va teniendo ascensos por méritos de combate. Él llegó a escribir en un diario de guerra de los veteranos que se llamaba Trinchera. Y en Trinchera yo encontré un relato sobre él donde dice que estuvo 5 horas agazapado cerca de una trinchera boliviana para tomar por asalto. Imagínense con el calor que hay allá. Loco, sí. En el Esperar con su unidad en el Chaco. Tomaron, asaltaron y tomaron la posición boliviana. Este señor es el primer responsable de la grandeza del Club Olimpia. ¿Por qué? Porque es cierto lo que decía Osvaldo Domínguez, que Olimpia salía campeón, al siguiente año salía campeón, al siguiente... Cuarto grado, Olimpia campeón. Quinto grado, Olimpia campeón. Este señor comenzó con esa racha. Primero como futbolista. Él fue el protagonista del primer tricampeonato del Club Olimpia. Primero. Segundo, como técnico. Él era técnico del Club Olimpia cuando Olimpia jugó la primera final Libertadores en Contra 1960 Peñarol. contra Peñarol. Estamos hablando de una verdadera leyenda que hoy es un completo olvidado. Yo siempre que Olimpia está de aniversario trato de recordarle a este señor
porque este año al fin me pelotearon y por lo menos levantaron su foto cuando fue el aniversario de su muerte realmente, porque le debe muchísimo. Y además de lo que Olimpia le debe, la patria le debe mucho por lo que hizo durante la Guerra del Chaco. Él tiene ahí el uniforme verde olivo, la foto no se ve bien, pero está ahí con su jineta de teniente y tiene el uniforme militar. O sea, ¿Cuántos años más o menos tenía ahí? Porque es jovencísimo, tenía 23, 24 años aproximadamente cuando se fue a la guerra. O sea, renunció a la posibilidad se podía salvar de la guerra. ¿Por qué? Porque en aquella época si ocurrió con Erico. Erico, su primera transferencia, o sea, lo que sería su pase, él le da al Ministerio de Defensa. O sea, él le da el dinero que recibió el Ministerio de Defensa por la autorización que le dieron para ir a jugar fútbol. Él pudo optar por lo mismo, pero él prefirió ir a la guerra y defender a la patria. Y cuando murió fue enterrado con la bandera paraguaya, con la bandera olimpia y con la bandera del Espartido luqueño, porque él fue partícipe del primer luqueño, porque luqueño es la unión de varios clubes de Luque. Y él primero jugaba para un club de Luque porque él es de Luque, y después cuando se unieron los clubes, él también jugó en el Deportivo Luqueño antes de pasar al Club Olimpia. La gran pelota. Historia. ¿Vos sos olimpista? Sí, soy olimpista, ¿Cómo no pero la no. Ni idea no más, tenía que y la polca le recuerda, por suerte la polca hace, ¿cómo se dice? Hace justicia y le recuerda a este gran hombre. Yo creí que era uno de los capitanes que ganó una de las Copas Libertadores, por ahí al que le nombraba ahí. No, ¿En serio? este era el capitán de la época de la Libertadores, no había. O sea, él ya le agarró la Libertadores cuando era técnico, pero igual llegó a una final. Muy bien. Cheli, ¿me repetís, por favor? No te escuché. Ah, ok, muy bien. Esta entonces es la imagen. Por favor, amigos olimpistas, acuérdense de este gran señor que forma parte de la grandeza de Olimpia. Y yo te cuento que con Oppo, partner oficial de la UEFA Champions League, con su embajador Lamine Yamal, te presenta la nueva serie Oppo Reno 13 5G, equipada con toda la inteligencia artificial que necesitas para tu día a día. La serie Oppo Reno 13 cuenta con la tecnología IP69 sumergible para sacar fotos y videos bajo el agua con una resistencia nunca antes vista. Seguí en @oppo.paraguay y visita nuestra web www.oppo.com/py para enterarte de mucho más. Oppo, partner oficial de la UEFA Champions League. Hablemos del dueño del primer sorbo, del que más sabe de hierba, del santo del tereré, podemos decirle de muchas maneras, pero él hace tiempo que acompaña el ritual de nuestra bebida más querida y por eso Santo Tomás es la hierba que hierbea a todas las demás hierbas. Hierba mate Santo Tomás, el primero es para él. Y es así como llegamos a la parte final del programa y te pregunto, Domingo, ¿qué aprendimos hoy? Que soy un olimpista de cartón, bien. Son olimpistas de cartón. Sí, totalmente. Qué loco, pero, ¿sabes qué? Lo bueno que hoy en día ya podés ser mejor ya. Porque ya aprendiste eso y podés hablar ya de... Ahora puedo de ser Don Aurelio ya puede olimpista. hablar. De Don Aurelio ya puede hablar. ¿Vos le conocés a Don Aurelio? Cuando hace este. Vos sos olimpista. ¿Y vos le conocés a Don Aurelio? Y vos me decís que sos olimpista, veo. Claro, ahí está. Ese, así te vas a ofender. ¿Te parece? Sí. Gracias, Fabián. Me sorprende porque yo pensé que era solamente historia así tipo bélica, entre, qué sé yo, histórica de un país, independencia. Pero de fútbol también. Pensaste que sabía solamente cosas aburridas. ¿De qué club sos? Me van a decir que soy de Guaraní ahora. No, limpia. Olimpista. Soy el único cerrista acá. Cariño. Soy el único cerrista entonces. Y bueno, está bien. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue El Mito y la Historia. Gracias, Fabián. Gracias, Domingo. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.